Para comenzar a hablar del principio del interés superior del niño, tenemos que en primer lugar comprender que se trata precisamente de esto, de un principio que, como se ha discutido desde hace muchísimos años en la ciencia jurídica, tiene una naturaleza distinta a las normas jurídicas. Uno de los primeros autores que plantea esto es Ronald Dworkin, quien en una crítica hacia el positivismo jurídico señala que se había prestado mucha atención a las normas y poca a los principios, y que había pautas que formaban parte del sistema jurídico, del razonamiento jurídico, que no eran normas. Y así Dworkin empieza a hacer esta distinción y determina algunas características para hablar de los principios. Nos dice, por ejemplo, que los principios generalmente se manifiestan en los casos difíciles cuando no hay una norma aplicable y se da un conflicto de valores. En este sentido, como habíamos dicho, el derecho es un sistema complejo compuesto tanto por reglas como por principios. Y estos se distinguen por varios de sus rasgos. En primer lugar, el origen. Las normas tienen un origen claramente determinado, mientras que los principios son valores presentes en toda la historia. Por su identificación, ¿sí? Los principios son más difícilmente identificables que las normas jurídicas. Por los criterios de derogación, las normas son derogadas mediante un acto legislativo y los principios están presentes en el sistema jurídico. El contenido, las normas tienen contenidos de muy diversas naturalezas, pueden ser instrumentales, mientras que los principios solo admiten contenidos morales. Y los principios nos sirven para la solución de contradicciones. En este sentido, es importante entender que los principios tienen una textura abierta, es decir, no se puede determinar el contenido de un principio a priori, sino solamente cuando se da la aplicación al caso y cuando tenemos que aplicarlo al caso concreto. En este sentido, el principio del interés superior del niño comparte estas características. El principio del interés superior del niño nosotros lo podemos identificar desde las primeras declaraciones de derechos, pero también desde las formulaciones jurídicas, pues ha estado siempre presente que la infancia tiene que tener una atención especial y que para resolver los casos en donde se ve involucrado una niña o un niño, no es suficiente la aplicación de reglas. Pues entremos entonces a la explicación de este principio del interés superior del niño y de la niña, que está contenido tanto en los tratados internacionales como en la Constitución. Como todos sabemos, el principio del interés superior del niño está contemplado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos dice que debe aplicarse, es un principio que se aplicará a toda la convención y que en toda resolución en que se vean involucrados niños debe aplicarse este principio. El Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los estados acerca de la convención, de las obligaciones derivadas de la convención, ha señalado que el interés superior del niño impone una obligación a los estados para estudiar sistemáticamente cómo se verán afectados los intereses de niñas y niños en cada decisión que se tome, ya sea una decisión legislativa, una medida administrativa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado respecto de este principio, específicamente en la opinión consultiva 17, en donde señala que este principio se entiende como la necesidad de la satisfacción de todos los derechos de niños y niñas y que este principio irradia sus efectos a toda la convención y a toda la legislación en materia de niñas y niños. Esto lleva, y así lo ha considerado la Corte Interamericana, a que cuando se produce una violación de derechos humanos y las víctimas son niños, son personas menores de edad, estas violaciones revisten especial gravedad e imponen al Estado obligaciones especiales y reforzadas de protección. En el ámbito mexicano, la Suprema Corte de Justicia también se ha pronunciado respecto del contenido del interés superior del niño y señala que tiene una función justificativa y una función directiva. La función justificativa se da porque sirve precisamente para justificar todos los derechos del niño y la función directiva porque actúa como un principio orientador
de toda la producción normativa, de la interpretación del derecho, de la aplicación de las normas jurídicas, de la creación de políticas públicas. Pero, ¿cómo podemos, o en la función jurisdiccional, cómo se debe aplicar a la práctica este principio? Y de acuerdo con nuestras normas constitucionales, especialmente el artículo 1, que reconoce como titulares de los derechos humanos a todas las personas y por ende la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 4 dirigido especialmente a los derechos de la niñez y que consagra precisamente este principio, y el artículo 73 que reconoce facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos de niñas y niños, nos hacen ver que este principio puede tener varias aplicaciones en los casos prácticos. En primer lugar, constituye un criterio de ponderación en caso de conflicto de derechos. Esto significa que existe una presunción a favor del derecho del niño sobre el del adulto en los casos en que se da esta colisión de conflictos. Desde luego, esta presunción, como toda presunción, puede ser probada en contra o puede ser derrotada, pero en ese sentido, si en un conflicto de derechos se hiciera prevalecer el derecho del adulto, habría una función, una obligación de quien está tomando la decisión, en este caso el juez, de argumentar por qué fue derrotado el derecho del niño sobre el del adulto. Hay muchos ejemplos de cómo se ha utilizado como criterio de ponderación cuando entran en colisión el principio del interés superior del niño. Por ejemplo, en México, la Suprema Corte también, en una contradicción de tesis, determinó, por ejemplo, que la pericial en materia de psicología constituye un acto de imposible reparación y, por tanto, procede el amparo. Es decir, esto nos hace poder argumentar que aquí se ordena priorizar el derecho del niño, obliga reforzadamente a la autoridad a revisar la admisión de la prueba porque se privilegia el derecho a la integridad emocional y física de la niña o niño por sobre el derecho que tendría el adulto vinculado con las pruebas. Un segundo caso de aplicación de este principio se da en los casos en los que es necesario suplir la voluntad de una niña o de un niño, ya sea porque la niña o niño no quiere o no puede decidir. Esto puede deberse a distintas causas y se da tanto en casos particulares, en casos jurisdiccionales en concreto, pero también se proyecta hacia las políticas públicas. En los casos particulares puede darse, por ejemplo, por motivo de la edad. Podríamos poner el caso, una niña de 10 meses, es difícil que manifieste su consentimiento respecto de una persona que la pueda adoptar, por tanto, en atención al interés superior del niño, un juez debe suplir esta voluntad. También se puede dar cuando los bienes en juego son de tal magnitud que una niña o niño puede tener dificultad en alcanzar a prever todas las consecuencias de poner en juego estos bienes y por tanto es necesario suplir la voluntad. Y también cuando el hacer que la niña o niño decida en una determinada situación podría acarrear graves daños. Este último caso se ve con mucha claridad en los conflictos en materia familiar porque en ocasiones puede no ser conveniente que la niña o el niño decida con quién se quiere ir porque le provocaría un conflicto emocional. Es necesario decir aquí que este segundo criterio, ¿no? Este segundo tipo de utilización del principio del interés superior del niño, en primer lugar no excluye de ninguna manera el cumplir con otro principio que es el derecho a ser escuchado. Es decir, nunca argumentando el interés superior del niño puede dejar de tomarse la opinión de la niña o niño, esto en primer lugar, pero además también hay que mencionar que el hecho de las ocasiones en donde se debe decidir en contra de lo manifestado por una niña o un niño, tiene que haber un deber de argumentación en sentido fuerte en el que quede plenamente acreditado el interés superior del niño y por qué este interés obedece precisamente a tomar una resolución contraria al deseo manifestado por la niña o el niño. Tiene que aplicarse únicamente en casos en que sea necesario y esté justificado.
Por otra parte, mencionábamos que este derecho que se da en casos particulares o esta aplicación del principio que se da en casos particulares se proyecta también al ámbito de lo público, ya que niñas y niños no pueden participar activamente o no son titulares de todos los derechos de participación política vinculados con la democracia. Y en este sentido, en todas las decisiones que toman las autoridades y que involucran a las niñas y los niños, se debe suplir la voluntad que no fue expresada a través de los derechos de participación política. Y ello también impone a las autoridades un deber de cuidar el interés superior del niño y de los niños o niñas que pertenecen a una comunidad, como de argumentar de qué manera se está velando por este interés. Y un último caso en donde se aplica o se puede aterrizar en la aplicación del principio del interés superior del niño es en la aplicación de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, entendiéndolo como la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Como habíamos mencionado, esto impone, los derechos de niñas y niños imponen obligaciones reforzadas a las autoridades y cuando se produce una violación a los derechos de una persona que es menor de edad, esta violación reviste una mayor gravedad. También se entiende aquí como esta obligación que tiene el Estado de proveer todo lo necesario para el desarrollo, como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como señala nuestra Constitución respecto de las niñas y los niños, así como también garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Y me gustaría reforzar también o hablar un poco más, abundar un poco más sobre el sentido de la interdependencia de los derechos. Porque en el caso de niñas y niños es muy frecuente que se sacrifiquen algunos derechos en aras de garantizar otros. Por ejemplo, muchas veces en aras de garantizar el derecho a la educación o a la salud, se vulnera el derecho a la participación o el derecho al juego. Todos los derechos, como señala nuestra Constitución, todos los derechos humanos, tanto de las personas adultas como de las niñas y niños, son igualmente importantes y no pueden ser divididos, dependen unos de otros. Y para la aplicación del interés superior del niño es necesario, desde luego, comprender esta interdependencia, esta indivisibilidad y progresividad que señala la Constitución. Este tercer criterio para la aplicación del interés superior del niño supone, como han dicho también los tribunales nacionales e internacionales, el estudio sistemático de cómo se verán afectados los derechos de niñas y niños, tanto en los casos particulares como en las políticas públicas. De tal manera que pues podemos señalar que el principio del interés superior del niño constituye una herramienta indispensable para la garantía de los derechos, que debemos hacernos cargo que en tanto se trata de un principio, tiene esta característica de apertura, de indeterminación y por tanto impone a quienes toman alguna decisión sobre los intereses de niñas y niños una obligación de garantizar los derechos y de argumentar la forma en que se ha protegido este principio en cada decisión.